La vendieron como si fuera un saco de harina. ¿Dónde termina la dignidad cuando te convierten en deuda? El pueblo olía a polvareda y chile seco, a cuero sudado y a risa ahogada por el peso del desprecio. Las casas de adobe lanzaban sombras oblicuas sobre la plaza, donde la gente hacía de la humillación un espectáculo cotidiano. En la casa de los Orozco, las mesas rebosaban vino y cartas de promesa. Fuera, en el zaguán, se concentraba lo que nadie quería ver, una muchacha de los cabellos enmarañados, los ojos demasiado grandes para su propia vergüenza, la piel marcada por el rumor de su origen. La llamaban la deuda. Su nombre era Mariana, pero nadie en esa tarde se molestó en pronunciarlo como si fuese una plegaria. La describieron pronto y con economía, hija de una costurera, rostro que no encajaba en la mesa de honra, prometida a nadie y por eso a todos. Le habían colgado un pecado que no era suyo, un rumor viejo como las piedras, un embarazo que no llegó a ser, una mirada que se atrevió a cruzar con un hombre que no podía corresponder. En ese pueblo, la imperfección se convertía en moneda y la familia, necesitada, humillada, había pactado saldar una cuenta que la ley no pediría con justicia. El día en que la entregaron, el sol pegó con la dureza de una sentencia. Las calles estaban atestadas de curiosos, los niños miraban con hambre de fábula, las mujeres se cubrían el rostro con abanicos como si fueran testigos de una tragedia ajena. De la hacienda cercana apareció el acre olor del tabaco mezclado con el galope de caballos. Traían hombres armados y, tras ellos, la figura que alteraría el curso de la historia de Mariana, un apache que no entró con furia, sino con una calma que pesaba como una roca. No era el tipo de héroe que los romances toman en cuenta, no llevaba sobre su pecho insignias ni canciones de victoria. Vestía un poncho remendado, la piel curtida por otro sol y los ojos tan oscuros que parecían absorber la luz. Se llamaba Nantan, palabra que, en su lengua, llevaba el eco de alguien nombrado por la vida para hacerse responsable. Llegó montado, pero fue su silencio el que hizo el ruido, un silencio que desarmaba insultos, que hacía bajar la voz a los jefes y que ponía a la muchacha frente a un abismo que no había escuchado antes. Los Orozco creyeron cumplir con una costumbre, entregar a Mariana como pago porque la deuda era grande y la vergüenza una carga que debía soltar. Hubiera sido la historia de siempre, la mujer convertida en mercancía, la cabeza agachada, las manos temblando como hojas secas. Pero cuando el patrón extendió la mano para sellar el trato, Nantan desmontó, acercó su rostro y miró a Mariana como quien lee una promesa escrita en la carne. Su voz, cuando habló, fue corta y exacta. No la tomo como pago, dijo. El aire se cortó. Nadie esperaba una negativa que trajera consigo un sí más decisivo, no la tomó como trofeo ni como cifra pagada. La tomó como quien toma a su propio igual. Y fue en ese gesto, más que en las palabras, donde Mariana sintió por primera vez que alguien la miraba dejando de ver su etiqueta. Hubo quienes se rieron, hubo quienes gruñeron. El patrón Orozco creyó en el derecho que le concedía el dinero y los viejos acuerdos. Nantan creyó, sin palabras largas, en otra ley, la de la dignidad. Sus manos no se quedaron inmóviles. Con un movimiento medido, cubrió la espalda de Mariana con su poncho, como si le prestara una sombra a la que no tenía derecho. La tela olía a humo y a tierra mojada, a las historias de su pueblo. Ese olor fue extraño y, al mismo tiempo, familiar para Mariana. Por primera vez, algo la envolvía sin querer reclamar su precio. «¿A dónde crees irás con él?», murmuró una vecina, con la crueldad fina de quien no ha amado nunca. «¿Con un indio? ¿Vas a creer que esto te salva?». Mariana no respondió. La humillación la había hecho callar tantas veces que había aprendido el idioma del silencio. Pero en su pecho, como cuerdas de un instrumento olvidado, algo se tensó. Un animal primitivo llamado Esperanza se asomó por debajo del miedo. En la plaza, un joven de la hacienda quiso cerrar la afrenta con un gesto brutal, empujó a Mariana para demostrar que el control seguía en manos de los que cuentan monedas. El golpe habría sido definitivo si no fuera porque Nantan se interpuso con la calma de quien transforma la violencia en una decisión. No alzó la voz sino el cuerpo, no gritó sino que dobló la mano y sujetó la muñeca del hombre con tal firmeza que la intención de romper se desarmó. Sus ojos, que antes parecían absorber la luz, ahora la devolvían, una luz serena que decía,
sin teatro, que aquella mujer no era un objeto. Hubo amenazas, palabras que quisieron rebajar la asombra. Hubo un cuchillo que raspó el aire como una advertencia. Y entonces, en un instante que olía a cobre y pólvora, Nantan colocó su propia espalda entre Mariana y la tormenta. Un niño vio lágrimas en los ojos de Mariana, pero no de vergüenza, de alivio tembloroso. La gente olisqueaba la escena esperando la desgracia, la dignidad. Sin embargo, se abría paso como un brote entre las piedras. Comenta con una palabra, dignidad, solicitó, en voz casi imperceptible, una mujer de la multitud, como si supiera que ese momento pedía una marca. No era una orden de plaza sino un rapto íntimo, pedir a otros que nombraran aquello que se negaba a ser robado. La decisión de Nantan no fue un acto impulsivo de romance heroico. Fue la respuesta a una antigua herida, un hombre que había visto cómo se vendían tierras, cómo se cambiaban vidas por promesas rotas, y había jurado, en el silencio de sus noches, no permitir que otro ser humano fuese medido en dinero. Tomó a Mariana del brazo, con una mano firme pero respetuosa, y sin buscar aplausos la condujo fuera de la plaza. No hubo música ni despedidas, solo el crujir de las botas sobre las piedras y el rumor de las conversaciones que no terminaban de creer en lo que pasaba. En el borde del pueblo, entre mezquitas de sombra y el olor a heno viejo, Nantan habló por primera vez a Mariana sin usar su lengua indígena, lo hizo en la lengua que había aprendido para entender. Y dijo algo que ella nunca olvidaría: no te compraré para olvidarte. Te ofrezco un lugar donde serás escuchada. Su voz no llevaba promesas grandilocuentes. Llevaba algo más raro y más valioso, una oferta de respeto. Ella, marcada por demasiadas negaciones, dudó. La vida le había enseñado a medir el riesgo en el precio que tendría que pagar por la esperanza. Pero había algo en la manera en que él le devolvía la mirada que le habló de un hogar no impositivo, de una familia que se arma por elección. Se apartó del poncho que la envolvía y le devolvió la mirada. En ese intercambio breve se quebró el punto de retorno, o volvía a la plaza para hacer moneda nuevamente, o cruzaba con él hacia un mundo desconocido donde el cariño no pedía garantías bancarias. Eligió ponerse a su lado. Cuando se marcharon, la plaza siguió su vida sin ellos. Hubo chismes que duraron semanas, hubo noches en las que alguien aseguró que la muchacha volvería con vergüenza mayor. Pero en la estela de su partida quedó un rumor distinto, que un hombre había levantado su mano para proteger lo que los otros habían intentado vender. Para algunos, fue un escándalo, para otros, una curiosidad, para Mariana, la primera piedra de algo que tendría que reconstruirse. Al caer la tarde, mientras el horizonte encendía colores de fuego y la respiración de la tierra cambiaba, Nantan llevó a Mariana a un lugar fronterizo entre el mundo que había perdido y aquel que empezaba a ofrecerle refugio. No era un palacio, era un sudario de leña, pieles y estrellas, pero en ese refugio la única moneda que se exigía era el respeto. Él no habló de deudas ni de venganzas, habló en actos, encendió fuego, le dio agua limpia, le mostró que sus manos no serían otro tipo de jaula. La noche cerró su manto con la forma de un juramento tácito, no la tomó como pago, sino como compañera de camino. No prometió inmortalidad, prometió presencia. Y en la sombra, mientras el viento contaba historias antiguas y los grillos hacían su ritmo constante, la muchacha que había sido vendida por la vergüenza comprendió lo que sería, algún día, el corazón de su nueva vida, un lugar donde la dignidad se sostiene no por la fuerza de las palabras, sino por la persistencia de los gestos. Ella fue entregada como pago. ¿Quién habría imaginado que encontraría un juramento en la luz tibia de una hoguera? ¿Qué harías tú si todo lo que te queda es la vergüenza y alguien te ofreciera solamente su presencia? La madrugada vino con un frío seco que olía a tierra y a polvo de carretera. Mariana despertó con el sabor metálico del miedo aún en la boca, pero la mano de Nantan, callosa y firme, le señaló el cuenco con agua y un pedazo de pan. No hubo preguntas sobre su pasado, hubo, en lugar, gestos que reconstruían. Él le ofreció una manta, ella, al principio, la sostuvo como si fuera un objeto frágil. La envolvió como quien tapa una herida que todavía duele al tocarla. Nantan no pretendió curarla con palabras rápidas. Sus actos fueron un idioma nuevo,
remover ceniza, reparar una grieta en la puerta de pieles, silbar una melodía sin letra que hablaba de paciencia. Los días se fueron haciendo menos angustiantes. La casa que Nantan había improvisado al borde del pueblo, un refugio de maderas recicladas y trozos de lona, cobró vida con las manos de ambos. Mariana aprendió la lógica de los alimentos, el ritmo de encender el fuego sin quemarse, el modo de atar una red para que los pocos peces del arroyo duraran más. Aprendió a nombrar pequeñas cosas, la cuchara de madera que siempre quedaba caliente en la mano, la grieta en la jarra que parecía llorar cuando llovía, la silla que Nantan reparaba cada tarde con calma casi litúrgica. Cada nombre fue un ladrillo minúsculo que apartaba la humillación del otro lado del mapa. Nantan se mostraba como el hombre que sabía escuchar sin interrumpir. No contaba historias grandiosas de batallas o riquezas, sus relatos eran de rutinas antiguas, de cómo su padre enseñó a reconocer nubes que traían lluvia, de la vez que una yegua salvó a un niño en el desierto, de cómo se aprende el valor del silencio cuando la palabra solo rompe. Cuando Mariana intentaba hablar de su venta, su voz se quebraba y él la miraba con la misma mirada con la que alguien cubre un fuego para que no se apague, protectora, medida, sin alarma. Esa mirada fue el primer espejo en el que ella comenzó a reconocerse sin miedo. La comunidad alrededor no lo comprendió al principio. Para ellos, las reglas seguían siendo claras, las deudas se saldaban y las mujeres eran moneda o vergüenza, según convenía. Un grupo de hombres del pueblo, inclinados a ver la vida en biografías gastadas, empezó a murmurar. Llegaron rumores como aves negras, que Nantan había comprado a Mariana por curiosidad, que ella era un trofeo, que pronto volvería al mercado. Decían incluso que un hombre poderoso, el que resentía el desplante de haber perdido su moneda de cambio, podía reclamarla. Pero Nantan los miraba sin prisa. A veces, cuando la tensión subía y las palabras se cargaban de veneno, él tomaba la lanza que usaba para pescar y la apoyaba en la tierra, como si dijera, aquí no se compra lo que se respeta. Un día, el enfrentamiento llegó con la dureza de una tormenta que nadie esperaba. Hombres a caballo, con botas que crujían orgullo, vinieron a la puerta como quien reclama una deuda. Traían contratos viejos y miradas que no perdonan. El líder, de rostro curtido y sonrisa lista para la afrenta, habló con voz alta y mecánica. Esa mujer fue entregada, la deuda no ha olvidado su peso. Mariana sintió el pulso del pasado como una cuerda tensándose sobre su cuello. Su cuerpo recordó la humillación y el olor del oro fingido. Ella cayó de rodillas, pero Nantan se colocó entre los hombres y la puerta como si fuera el último bastión de un pueblo pequeño. No hizo alarde de fuerza, su defensa fue la precisión de lo necesario. Le habló al hombre con pocas palabras, una sentencia breve y clara, que en la voz de Nantan sonaba a afirmación incuestionable: no se toca lo que ya no está en venta. No fue que pronunciara un decreto legal, fue que, en ese gesto y esa frase, restableció una ley más antigua, la del respeto humano. Algunos se rieron, otros, movidos por la costumbre, intentaron empujar. Entonces Nantan dejó caer su mano en la mesa, golpeando madera más por énfasis que por ira. La madera vibró y la casa entera lo oyó. Fue un golpe que no buscaba sangre, sino límite. Los hombres retrocedieron, confusos por la fuerza que no se parecía a la violencia habitual. El rumor de ese día cambió algo sutil pero profundo. Entre los que habían sido indiferentes hubo quien observó que Nantan no habló de pago ni reclamó retribución. Había defendido a Mariana como a una igual, había arriesgado su reputación y su tranquilidad por un principio. Para Mariana, la sensación fue más compleja, la gratitud mezclada con el temor de deber algo tan grande. Ella no quería deber amor, quería merecerlo. Por las noches, mientras Nantan dormía con la barbilla apoyada en la mano, ella miraba la silueta de su costado y aprendía otra manera de nombrarse, no solo como alguien vendida, sino como alguien que podía sostener el fuego para otros. Comenta Dignidad si sientes que el respeto puede sanar lo que la vergüenza rompió. El tiempo trajo también pruebas menos públicas y más íntimas. Mariana, una tarde, cayó enferma. No fue una enfermedad gloriosa, fue fiebre y vómito y la pesadez de un cuerpo que no encuentra su propio ritmo. Nantan la cuidó con una paciencia que parecía una liturgia, limpió su frente con agua fresca,
Preparó infusión con hierbas que apenas crecía en la orilla del arroyo. Le afeitó el cabello que el sudor había apelmazado para que el aire le llegara mejor. En la vigilia de esa noche, cuando la fiebre le daba a Mariana imágenes de cadenas y monedas, Nantan le contó una historia sin héroes. Habló del árbol que destina sus hojas al viento, y de cómo cada hoja, entendiendo su papel, se desprende sin resentimiento para alimentar el suelo. No somos hojas perdidas, dijo finalmente, la única vez que su voz se rompió en susurro. Somos raíces que eligieron dónde enraizar. Ese gesto, esa frase, marcaron el punto de inflexión en la sanación de Mariana. Empezó a aceptar que el valor no era lo que le habían asignado, sino lo que ella construía día a día con manos y palabras. Aprendió a decir a pequeña voz el nombre de Nantan, como si nombrarlo fuera aceptar que alguien la veía sin medirla por su precio pasado. Y él, sin grandilocuencias, empezó a guardar pequeñas cosas que intuía que a ella le gustaban, una piedra lisa recogida del arroyo, una pluma, un pedazo de tela con un color que le había recordado algo íntimo de su sonrisa. Esos objetos fueron, para ambos, equivalentes de cuidado. Pero la sombra del pasado no había desaparecido. El hombre que había perdido su mercancía no era el único que recordaba. Había otros intereses, otros hechos que amenazaban con convertir la nueva vida en un sitio frágil. Un mensajero llegó con noticias de que un juez de la ciudad consideraba reabrir casos antiguos, que había quien aún veía a Mariana como una cuestión legal y no como persona. Frente a esa posibilidad, Nantan no recurrió a la fuerza pública ni a amenazas. Preparó papel y tinta con la ayuda de un comerciante que le debía un favor y empezó a buscar testimonios de quienes habían visto la entrega injusta. Su defensa tomó forma en relatos firmes y en pruebas acomodadas por manos que creían que la justicia debía nacer del respeto mutuo. Al final de esta parte del camino, Mariana comprendió que su reparación no sería rápida ni lineal. Cada día era una pequeña victoria, un vecino que dejó de mirar con lástima, un niño al que ella enseñó a amarrar un bote, una vez en que al pasar por la plaza alguien habló de ella como persona y no como precio. Nantan, por su lado, mostró que el heroísmo no siempre tiene estampidas ni fogonazos, a veces es la constancia de quien regresa con madera, quien quita una cosa pinchada de la rueda, quien se planta entre lo que apesta a injusticia y aquello que merece respirar. Y mientras la luna volvía a su ciclo de dominio suave sobre la noche, hubo un silencio compartido que no pedía palabras, sino la promesa tácita que había nacido junto al fuego. Si alguno volviese a reclamar lo que no es suyo, él respondería, no con odio, sino con la fuerza del que defiende una verdad, que la dignidad no se negocia. Fue un juramento simple, hecho de miradas y de cuidado, que seguía latiendo bajo la piel de ambos como una llama que no se extingue pese al viento. La mañana en que volvieron a pedir lo que jamás fue suyo llegó con una calma traicionera. El pueblo parecía contener la respiración bajo un cielo plomizo. Un carro de polvo y voces anunció a los hombres que venían con papeles y con memoria de privilegios. Vinieron primero los que habían sido poder y ahora eran rumor, el cobrador, su sobrino con la sonrisa de quien cree en certezas heredadas, un alguacil con la indulgencia de quien nunca ha sentido hambre. Traían la vieja cuenta, los nombres impresos en tinta que olía a pergamino y a culpa ajena. Traían la ley que algunos creían bastión por encima de la humanidad. Vinieron a recuperar lo que, según su contabilidad, pagaba deudas. Vinieron a coger a Mariana como si fuera una cifra en un libro. Nantan no esperó discursos ni juramentos públicos. Se acercó descalzo al portal, con la camisa arremangada y el rostro abierto como un paisaje que niega el invierno. La plaza, que había aprendido a aceptar su presencia como la de un árbol que da sombra aunque nadie pregunte cómo llegó allí, se llenó de pasos y de miradas. Mariana, junto a la puerta de su casa, sintió el aire hecho frágil. Habían regresado los fantasmas que creía enterrados en el silencio del tiempo. No es de nadie, dijo Nantan, y su voz tuvo la soledad de una roca que resiste la corriente. No gritó, no amenazó. Simplemente afirmó la verdad. El cobrador abrió el maletín y desplegó un documento. Palabras legales que no limpiaban el barro de la humillación. Un hombre habló con tono clínico, como si quienes escuchaban fueran jueces de una balanza que no sabe la atmósfera de los cuerpos. Mariana salió al umbral.
Sus manos aún olían a jabón y a madera. En los ojos llevaba la memoria de cada humillación, aquel primer intercambio, las miradas que pesaban como monedas, las noches en que la casa era celda. Pero también había allí el brillo que nacía de quien ha aprendido a cultivar un lugar con sus manos. Nada de postureo, algo mucho más hondo, la decisión de quien ha visto la belleza de la propia vida y se niega a regalarla. Un silencio pesado. Un niño que correteaba se detuvo, con el cuenco del pan aún en la mano. Una vecina que siempre había bajado la cabeza por miedo la miró y no apartó la vista. Pequeñas rendijas de un pueblo que empezaba a comprender. Ella no es pago de nada, dijo Mariana. No alzó la voz por rabia, sino por verdad. Su palabra fue tersa, como la cuerda con que había aprendido a amarrar botes. Soy persona. Soy quien soy. Hubo un murmullo. El alguacil tanteó su autoridad. El sobrino del cobrador sonrió con esa indiferencia que cree poder comprar el silencio de los demás. Y entonces, como quien prende una chispa en la madera seca, uno de los hombres alzó la mano para tocar el hombro de Mariana. Nantan no se movió con violencia, caminó lento, porque sus pasos tenían la certeza de la raíz. Se plantó entre ella y quien la reclamaba. El silencio volvió a comprimirse, esta vez con la densidad de lo inevitable. Nantan dijo apenas una frase: se respeta lo que es de la gente. No se vende la dignidad. La palabra no fue una declaración para el papel, fue un juramento. Si esto te toca, escribe una sola palabra: dignidad. Esa pedrada de pedido, lanzada hacia quienes miraban desde sus pantallas y desde sus certezas, fue también un latido que hizo resonar las historias calladas del pueblo. Unos pocos se acercaron al portal, otros, con el tiempo de quien comprende que la historia puede tener otra dirección, bajaron por primera vez a mirar con ojos que no juzgan. La discusión no tardó en escalar. El sobrino, sin esperar más, lanzó una acusación que quemaba por su arrogancia, amenazó con llevar el asunto a la autoridad mayor, con ordenar la fuerza si hacía falta. La violencia no tardó en aparecer en los gestos, en la disposición de las manos. Nantan entonces se quitó la camisa y la dejó sobre una piedra. Su pecho era un mapa de cicatrices pequeñas que hablaban de días de trabajo, no de violencia. Miró a quien amenazaba con la calma de quien sabe que defiende algo más que un cuerpo, defendía la posibilidad de que la comunidad pudiera elegir su justicia. El primer disparo, inesperado, rasgó el aire como una frase que no admite réplica. Nadie pensó que llegaría a ese punto, nadie, quizá, excepto Nantan. Cayó junto a Mariana, no como caída de derrota, sino como caída de entrega. Su sangre, caliente y roja, empapó la tierra donde antes se secaban las leñas. El sonido fue corto, el resto fue el tiempo estirándose, la rodilla de Mariana, las manos que llamaban a la suya, la forma en que Nantan la miró con la misma ternura con que había venido a buscar madera cada tarde. «Quédate», murmuró él, con una voz que se iba afilando en la distancia de la pérdida. «Cuida la casa. No le dejes a nadie la dignidad». Ella apoyó la frente sobre su mano y en ese roce, la promesa que habían hecho junto al fuego se cerró en una forma nueva, no solo fuera de la protección, sino dentro del sacrificio que dignifica. Nantan murió con la certeza de quien dio todo por afirmarlo: la dignidad no se negocia. La muerte de Nantan no trajo venganza automática ni ajustes de cuentas grotescos. Trajo, primero, un silencio tan hondo que hasta las cigarras lo respetaron. Luego, la rabia humana se mezcló con vergüenza. El cobrador vio reflejado en los ojos de Mariana a todas las veces que había medido el valor de una vida con billetes. El sobrino bajó la cabeza y supo lo que el peso de las monedas no puede cargar, la verdad de la propia miseria moral. La comunidad, empujada por la humildad de quienes compartían pan y fuego con Mariana y Nantan, empezó a colocar piedras diferentes en la balanza. Hubo una reunión en la plaza, no para ajustar cuentas, sino para cerrar heridas. Voces que antes habían permanecido sumisas tomaron palabra y exigieron que aquello que había ocurrido no quedase en impunidad. No por sed de castigo, sino por la justicia que reconstituye. El alguacil, frente a la evidencia y frente a los vecinos que ya no miraban con lástima, tuvo que redactar un informe con la torpeza de quien ve menguar su poder. El cobrador fue obligado a regresar la etiqueta de deuda, el pueblo se negó a que una vida fuera tratada como pago.
Se empezó a hablar de Nantan no como el extranjero silencioso que había llegado con un nombre extraño, sino como el hombre que mostró que la verdadera valentía es proteger la humanidad del otro. Meses después, en la casa que había olido a madera quemada y a pan recién hecho, se colocó una sencilla placa sobre la puerta: aquí se vive con dignidad. Fue un funeral sin ostentación, con manos que llevaron madera, con mujeres que cantaron en dialectos y en español, con niños que dejaron flores en su lugar favorito. Mariana habló, por primera vez en público, con la voz de quien había practicado el coraje en las acciones cotidianas. No buscó castigo, pidió memoria. Años pasaron. La casa, que Nantan había ayudado a levantar con paciencia, se volvió refugio. Mariana, con las manos endurecidas por los años y el alma suavizada por lo que quedaba por hacer, enseñó a niños a atar nudos, a coser una rasgadura, a mirar a otros sin pedirle papeles. El pueblo, que había aprendido a mirar con un juicio menos cruel, empezó a celebrar el día en que se impuso la verdad frente a la vieja cuenta. Las historias de la plaza contaban que un hombre que vino para quedarse regaló su vida por otra que entonces podía respirar. Los niños corrían en el patio y, sin saberlo, repitieron las acciones que consolidan una familia por elección: compartir la carga, cuidar la herida, hablar con la verdad. El legado de Nantan no fue una revancha, fue la costura de un nuevo tejido social. Mariana, años después, colocó una foto suya y de él en la repisa. Él sonreía, con la misma calma con la que una vez se plantó entre la injusticia y la dignidad. Ella le dejó hojas de relatos a los jóvenes que venían a aprender, palabras sencillas sobre cómo defender a otros sin transformar el mundo en un campo de batallas. Su historia se volvió lección: la dignidad, cuando se defiende desde el amor y la constancia, transforma a la comunidad. En una noche clara, la luna volvió a arrojar su luz pálida sobre la casa donde aún se sentía el eco de su risa. Mariana, sentada en el umbral, miró el lugar donde Nantan había caído y dejó que la brisa le trajera el olor de la leña y las voces de aquellos que hoy no venden ni compran lo que somos. No había consuelo que borrara el dolor, pero sí una certeza: la elección de quedarse, de levantar la vida con manos y palabra, había creado un hogar que perduraría. Si esta historia tocó tu corazón, compártela, coméntala de donde la ves y suscríbete. Hay muchas historias como esta esperando ser contadas.